Y llegamos al primer Congreso Sionista, que se llevó a cabo en Basilea, en Suiza, en el año 1897. Casualmente en Suiza, ¿no? Bueno, este fue el primero de una serie de varios congresos hasta el año 1948 en que se instaura finalmente el Estado de Israel. Y acá podemos conocer a quien ellos después consideran el padre de la patria. ¿Y qué fue más o menos lo que se habló? Se sentaron las bases de cómo iba a ser la colonización del lugar, que no era un lugar deshabitado, como se dijo, era un lugar habitado. Y bueno, vamos a ver qué pasó en ese primer congreso. El sionismo es un movimiento político destinado a procurar para los judíos, en realidad para aquellos judíos que siguen el Talmud más específicamente, aunque no lo digan así, pero se refiere a un pequeño grupo, no están todos dentro del mismo grupo, como ya sabemos. Entonces está destinado a darles un Estado nacional, independiente y reconocido. Y se hizo un nombre en el Congreso Sionista de Basilea en 1897, en el que Theodor Herzl triunfó sobre las ideas presentadas con su libro pragmático Judenstaat, que lo había publicado un año antes. Anteriormente, las aspiraciones del pueblo de Israel de recuperar su patria, digamos, porque no nos olvidemos que están aquellos de origen, es decir, con ADN hebreo, y están los otros que son los házaros. Entonces, los que recuperarían en todo caso su patria serían los primeros, porque los segundos no vienen de la zona de lo que es Jerusalén. Bueno, dicho esto, entonces estas aspiraciones del pueblo de Israel de recuperar su patria se concretaron especialmente en Europa del Este, en movimientos que promovieron la cultura judía, el renacimiento del hebreo como lengua nacional y la colonización de Palestina. Pero esos intentos desorganizados generalmente eran utópicos. Se basaban más bien en movimientos que no llegaban a ningún puerto. En 1881, sin embargo, bajo el estímulo de los pogroms, de lo que se llamaba así en Rusia, los movimientos se intensificaron y se concretaron. Grupos llamados amantes de Sion se formaron en muchas ciudades para reunir medios y reclutar hombres para la colonización de Palestina, donde se fundaron las primeras colonias en 1882. Esa es la fase de colonización esporádica, así la llamaron. Después de una intensa propaganda en todo el mundo para inculcar el ideal sionista en las masas, organizar a los futuros colonos, crear las principales herramientas para la reconstrucción, ganar las principales potencias para la causa sionista, Herzl se reunió en Basilea el 29 de agosto de 1897 en el primer Congreso Sionista, al que asistieron más de 200 delegados de todo el mundo. Y ahí se estableció el programa de Basilea. La Organización Sionista Mundial fue fundada con la máxima autoridad del Congreso. Al cierre de este Congreso, Herzl pudo escribir en su diario privado lo siguiente: en Basilea fundé el Estado judío. Si dijera esto en voz alta hoy, me reiría a carcajadas por todos lados. En 5 años quizás, en cualquier caso en 50 años, todo el mundo lo entenderá. Al cumplirse exactamente los 50 años, nacerá el Estado de Israel y al año siguiente el cuerpo de Herzl entrará en Palestina, en medio de la veneración del recién nacido Estado de Israel que lo aclamará padre de la patria. Después del Congreso de Basilea, todos los movimientos similares se concentraron en el movimiento sionista. Se fundaron numerosas organizaciones y federaciones en todo el mundo. Herzl tropezó con muchas dificultades, incluso entre los ricos congéneres, a los que solicitaba los medios económicos, tanto que ante la casi imposibilidad de obtener Palestina, tras otros proyectos aceptó la propuesta del ministro de Colonias inglés, Chamberlain, que le ofreció Uganda.
También se sabe que se habló de la Patagonia Argentina. Pero ellos querían Palestina, porque por un lado, bueno, decían esto de su tierra primigenia, de su origen, que vuelvo a repetir, solamente es verdad para un grupo. Para los hebreos, para los que son realmente hebreos, para los askenazí o para los házaros, esto no es así porque ese no es su patria original. Pero bueno, les convenía, y después sabemos que también ellos dijeron querer ese lugar porque estaba cerca, es decir, estaba en Medio Oriente y estaba cerca de otras naciones a las que les interesaba expandirse un poco también, ¿no? Y estar ahí en pleno lugar de conflicto. Bueno, Hertz murió en 1904 y en 1907 el Congreso número 7 defendió por iniciativa de Chaim Weizmann, el futuro primer presidente del Estado de Israel, el sionismo sintético, que unió el programa político de Hertz con la colonización práctica inmediata. Porque, estamos hablando del primer Congreso, pero después se llevaron a cabo hasta 1948, cuando finalmente se instaura el Estado, se llevan a cabo muchos congresos de este tipo. Con fondos puestos a disposición por ricos financieros, como por ejemplo el barón Edmund Rothschild, a través de colectas anuales organizadas en todo el mundo, se inició la compra de tierras en Palestina y la fundación de colonias en las zonas más fértiles y estratégicas, lo que es más importante, en previsión de la inevitable reacción de los habitantes del lugar, nativos, en general de origen árabe. Oleadas sucesivas de inmigrantes llegaron a Palestina. Al principio la inmigración colonizadora fue desordenada y muchas veces arrojó malos resultados. Ningún plan organizado regulaba la inmigración, nada estaba preparado para acoger a los recién llegados, que para entrar debían escapar de una ley prohibitiva de Turquía, propietaria de Palestina. Que todavía era, Turquía era Imperio Otomano, al igual que Palestina. La Primera Guerra Mundial es cuando en el Imperio Otomano pierde la guerra y entonces Turquía, o mejor dicho, el Imperio Otomano es de hecho desmembrado. Entonces ahí es donde pueden entrar más fácilmente. Entonces eso marcó un progreso decisivo para el sionismo organizado, y el 2 de noviembre de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord Balfour, declaró en una carta a Lionel Rothschild, presidente de la Federación Sionista Británica, lo siguiente: el gobierno de Su Majestad da la bienvenida al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá en marcha sus mejores esfuerzos para facilitar la ejecución de este plan. Es importante destacar que Inglaterra, junto con Francia, entraron al Imperio Otomano y fueron los causantes de su desmembramiento. Se fueron quedando con diferentes partes, es decir, con el Líbano, con Siria, se lo repartieron. Por eso, este ministro pudo escribir esta carta, porque fueron los que dividieron el territorio como quisieron y se quedaron con algunos, entregaron otros, y bueno, por eso es que, por ejemplo, en Siria se habla francés. Sabemos que toda esa zona se cortó, incluso a propósito, las divisiones, las fronteras se hicieron dividiendo pueblos para que haya un conflicto permanente en la zona, porque quedaron pueblos metidos dentro de otros pueblos con los que siempre hubo enemistad, o quedaron divididos en dos países, y eso lleva al conflicto permanente, y eso fue hecho adrede por los británicos y por los franceses. Bueno, esta famosa declaración Balfour fue posteriormente incorporada por la Liga de Naciones en el texto del mandato sobre Palestina, confiado a Gran Bretaña en abril de 1922.
Entonces el pueblo judío, apoyándose en sus derechos reconocidos, inició una conquista invisible de Palestina con sucesivas inmigraciones apoyadas por varios comités y dirigidas por una organización central, la Agencia Judía, con sus dos ramas: el Cuerno de Resurrección de Israel, que proporcionó la tierra, y el Cuerno de la Fundación, que los repartía entre los colonos organizados en forma de grandes cooperativas. Muy parecido a lo que existía en la Unión Soviética, llamado kolkhoz. Y así, en los 20 años transcurridos entre las dos guerras mundiales, se produjeron las tres migraciones más importantes de las 5 que cuentan todo el movimiento sionista desde 1882. Surgieron dificultades en el ámbito internacional y en Palestina se repitieron las hostilidades con los habitantes del lugar, pero el trabajo se prosiguió con tenacidad y la mayor parte de la tierra productiva de Palestina se adquirió gradualmente. Bueno, más adelante vamos a hacer un video sobre la constitución del Estado de Israel, es decir, la creación del Estado de Israel, porque vamos siguiendo la línea temporal, ¿no es cierto? Este video es sobre el primer congreso sionista, en donde se sientan las bases para que después se cree el Estado de Israel. Pero es así como nació esta historia, ¿no es cierto? Y sobre todo la figura de Herzl, que fue considerado el padre de la patria, digamos. Es muy difícil encontrar información al respecto, información veraz, y es muy duro también conocer, bueno, sabemos lo que pasa en Palestina con los palestinos, que todavía siguen luchando por su territorio, y bueno, lo vamos a ver más adelante en otro video. Pero bueno, importante saber que existió este primer congreso que se llevó a cabo casualmente en Suiza y que sentó las bases para esta futura instauración de un Estado que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se permite o se da vía libre a la colonización por parte de Gran Bretaña particularmente. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya se entrega y se da vía libre a la creación del Estado de Israel, que está íntimamente ligado con los Rothschild, que incluso lo vemos en este primer congreso sionista, también la presencia de los Rothschild y bueno, todo lo que movieron, cómo financiaron toda esta colonización y esta migración de colonos y una invasión, básicamente, porque eso de que era un país deshabitado para un pueblo sin país es rotundamente falso, porque el lugar estaba habitado desde hacía miles de años. Y además se podría entender claramente si estuviéramos hablando de los hebreos, pero básicamente la mayoría de los que son sionistas son házaros, no son hebreos. Entonces no tienen nada que reclamar porque ese no es su territorio, es territorio en todo caso hebreo. Y por eso se dice que normalmente los sionistas son aquellos que siguen el Talmud. Y ya sabemos qué es el Talmud. Hay un video al respecto en el canal. Así que, bueno, seguimos adelante con el mapa. Y a partir de ese momento el conflicto perdura hasta el día de la fecha, porque era un lugar habitado, como bien dije, y habitado desde hacía siglos, ¿no? Y hay un sector de aquellos que querían instaurar el Estado nuevo de Israel, que también pertenecían a ese lugar, pero solo una parte y no todos.
Entonces, bueno, empieza todo este problema que hay mucha confusión. Como yo siempre digo, hablando sobre un mismo pueblo, una misma nación que podría considerarse así, hay 3 factores diferentes que hay que saber diferenciar y no meter a todo el mundo en la misma bolsa. Tenemos un área política, tenemos un área religiosa y tenemos un área étnica. La parte étnica se refiere a los que pertenecen a esa etnia, es decir, a los hebreos de origen, que son distintos de los cázaros o jázaros. Y quienes son realmente de esa zona y quienes traen todo ese bagaje cultural y, bueno, quienes tendrían derecho en todo caso a reclamar muchas cosas. Después tenemos lo que es la religión y que, bueno, eso cualquiera podría tomar esa religión, como de hecho pasó con los jázaros. Y después tenemos la parte política, que es la problemática, que es esto del sionismo. Es una cuestión meramente política en donde no solamente está metido gente de esta etnia o de esta religión, sino de cualquier otra también, porque es un negocio. Entonces, si nos ponemos a pensar, puede haber componentes o gente que pertenece a este movimiento político que no pertenece a la etnia ni a la religión, o pertenece a una de ambas. Tenemos gente con la religión que no pertenece al área política ni pertenece a la etnia, y tenemos gente de la etnia que puede estar o no en la parte política y puede estar o no profesando esa religión. Eso es lo más difícil en general cuando tienen la etnia. Sí profesan la religión por una cuestión de tradición y de cultura, pero no tienen por qué estar en la parte política. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno generaliza, porque la verdad es que hay que saber diferenciar y realmente, digamos, aquellos que traen conflicto son los del área política. Después lo otro, bueno, habrá gente que le gustará, no le gustará, ese ya es otro problema y cada cual sabrá. Cada cual es libre de hacer lo que quiera, con cualquier religión, con cualquier etnia, con lo que sea, es un problema de su propia conciencia, pero tengamos en claro que cuando una veces, digamos, habla de cosas que no están del todo bien, se refiere a la parte política, a lo que es el sionismo. Y quienes están metidos en eso, hay de todo, hay de todo. Y generalmente son gente de poder, de todas las áreas, de cualquier etnia y de cualquier religión. Entonces, bueno, ahí estaba el primer congreso, a partir del cual empieza toda una escalada de colonización y de conflictos, en donde no hay que olvidarse el papel que juega Inglaterra, porque Inglaterra fue quien da ese territorio, además de haber pensado en otros, pero bueno, finalmente se deciden por ese porque es el que ellos querían. Pero Inglaterra hace estas cosas y eso es muy negativo. Entonces, no solo hay que echarle la culpa a una parte, sino que Inglaterra fue la que dio el visto bueno y incentivó también, como vimos además en el video junto con Francia, cuando se dividen las zonas que pertenecían al Imperio Otomano y lo dividen de manera tal de que siempre haya conflictos, no solo entre hebreos y árabes, sino entre los propios árabes, las distintas tribus, y con los turcos, todos los de la zona, que realmente cada uno debería tener su propio país como lo tuvo en un principio, respetando las naciones. Inglaterra nunca quiso eso porque siempre quiso el conflicto, porque de eso se alimenta. Entonces no hay que olvidar el papel que jugaron ellos.